Bueno, pues ya conocimos cómo en blanco y negro y en color se generaron ciertas características que después en publicidad y en productos empezarían a aplicar con el fin de crear un mayor vínculo entre consumidor y producto. Vamos a conocer más al respecto. Pues ya les platiqué un poco acerca del origen de muchas de las propiedades que estableció la industria de la animación en la creación de personaje. Así es que ahora vamos a clavarnos un poquito a ver qué fue lo que sucedió en la publicidad y cómo fue que hoy en día los personajes se convirtieron en la influencia de compra de un producto o de un servicio. Creo que los inicios de la publicidad, ya fuera en blanco y negro o a color, tuvieron una característica única. Todos eran ilustraciones ya que aún no había fotografía. Fue una época con muchísimo trabajo para ilustradores y millones de ilustraciones llenaron catálogos y revistas. Pero otra cualidad de estos anuncios es que en todos había humanos anunciando productos. Inclusive con la introducción de fotografías se mantuvo la misma estrategia por muchísimos años. Hasta que yo creo que alguien se dio cuenta que estas personas que aparecían en los anuncios podían no estar generando el vínculo que buscaban. Podría ser que no te sintieras representado, que la persona no te gustara físicamente o que la ropa que utilizaba no la usaras tú. Y entonces yo creo que uno de los primeros casos de éxito fue la creación de Vivendo Michelin, quien hizo su primera aparición en este cartel fumando un puro al lado de un par de neumáticos devorando unos cristales, clavos y pedazos de metal. Posterior a esta primera y horrible versión de Vivendum, tuvo otras apariciones exitosas y yo creo que ahí los publicistas se dieron cuenta que en sus manos tenían la respuesta que estaban buscando. Sin duda se les pasó la mano con intentar humanizar a un personaje de llantas, inclusive poniéndole un puro. Así es que años más tarde Michelin comenzaría a evolucionar hasta tener personalidad amigable para que fácilmente creara ese vínculo final entre consumidor y producto. Un detalle curioso que vale la pena mencionar es que a estas alturas y en este medio pues no era igual que en la animación, ¿no? Aquí no había necesidad de ahorrar tiempo, así es que curiosamente a Vivendum le mantuvieron sus 5 dedos en lugar de los 4 dedos que tenían los personajes de la televisión. Yo creo que ese fue uno de los principales motivos. No había esa limitante, ¿no? Ahora, por otro lado, hablar de personajes en productos sería como grabar una serie de televisión de muchísimas temporadas. Son millones de productos, cientos de casos de éxito, por lo que me voy a enfocar en algunos que yo encuentro a nivel personal sensacionales. Creo que los podemos dividir en dos. Los personajes ya existentes, que mediante licencias aparecen en los productos, como un Box Bunny apareciendo en un Kool-Aid o unos personajes de Star Wars apareciendo en un cereal. Y los personajes que fueron creados exclusivamente para el producto, como el Green Giant enseñando sus bolas gigantes verdes o el rey de Burger King, ¿no? Ahora, vamos a platicar de los segundos, ya que los primeros están dentro de los personajes creados para la televisión y de esos ya hablamos, ya los acabamos y ya encontramos sus características. Ahora, de estos, pues vamos a tratar primero de recordar que la principal misión es crear un vínculo y de alguna manera hacer que el consumidor juegue con su imaginación. Y yo creo que siempre será más fácil crear esta relación con un personaje simpático, ya que con una persona jamás se vería igual. Tampoco representaría lo mismo, o mucho menos dejaría volar tu imaginación. Y sin duda los cereales considero que es un lugar maravilloso en la historia de creación de personajes. Y aunque el Tigre Toño ha evolucionado para estar más al día con las tendencias, creo que esta versión es una belleza. Aún todavía no un tigre humanizado, no con características de una persona, pero es una cosa increíble, ¿no? Todavía mantiene este tema de las texturas, ¿no? Curiosamente Tigre Toño, así como muchos otros personajes en sus inicios, no tenían la limitante de las tintas directas, o del contorno, o de las texturas, o de sombras, cosa que se iría aplicando porque pronto se convertirían en estándar de la industria, ¿no? Y así el tigre Toño primero tendría su contorno negro, como el caso de las dos estampitas, o después tendría sus contornos del color de su sólido, ¿no? Ahora yo no sé si fue por Hanna-Barbera, no encuentro relación si fue exactamente en la misma etapa, pero curiosamente aquí en el cuello ya tiene ese paliacate, no sé si existe esa relación, la verdad lo desconozco, pero me parece curioso. Ahora aquí un detalle que me gusta muchísimo de estas dos estampas es que arriba está invitando a tener tus lagos limpios y como que lo que quieren comunicar es que el tigre Toño está limpiando el lago, pero más bien lo que parece que sucedió es que el lago era tan cochino que sacó una bota a la cual está a punto
de comerse y se la está inclusive hasta saboreando, mientras que abajo tenemos una invitación a que protejamos a la vida silvestre y el tigre está acariciando un delicioso conejo que está a punto de saborearse en lugar de comerse esa deliciosa zanahoria, ¿no? Ahora, yo creo que el motivo de enseñar el lado de la publicidad es un poco demostrar cómo, dependiendo del medio, las restricciones siempre serán distintas, ¿no? Y los personajes se van a comportar de una manera diferente. Pero estas nuevas características que van saliendo en estos personajes o en estas aplicaciones, también las vamos a utilizar al día de hoy. Actualmente cientos de personajes tienen estas características que tiene Iván el Tucán, ¿no? Una gama de color mucho más amplia, tintas directas, no usar contorno, texturas y otras cualidades diferentes que no se veían en las caricaturas, ¿no? Este es otro buen ejemplo de otros dos personajes que, aunque aparecieron en la misma época de los de la televisión, tampoco tenían ese contorno negro tan característico y por otro lado tenían texturas y combinaciones de color mucho más realistas, ¿no? Pero en vías de tratar de estar al día en las tendencias de personajes, me parece que de pronto hay casos en los que se pierde más que ganar. Y la serie de cereales de monstruos de General Mills me parece que es uno de esos casos. Estos no son los originales, pero es una ilustración de un ilustrador más actual, que está basada sin duda en los personajes originales y que me parece que funciona mucho mejor a lo que les voy a enseñar a continuación. Estas no son las cajas originales de los personajes, pero básicamente son los mismos. Así era la ilustración del Count Chocula o de Boo Berry o del Mommy o de El Lobo, ¿no? Pero yo creo que aquí, en vías de mantener a los personajes actualizados y tenerlos con base a las tendencias de caricaturas y personajes que los niños están viendo actualmente, pues sucede esto, ¿no? O sea, evolucionan y los personajes toman las características que ahorita los niños pueden estar viendo en las películas. Y sí puede existir este vínculo. Y habrá quien diga que pues a final de cuentas los niños no conocieron los personajes originales y pues no saben cómo eran y no les importan y estos van a crear una mayor relación. Pero yo creo que los otros personajes tenían un mayor impacto. A final de cuentas volvemos a lo mismo. Estos ahorita se van a ver como todos los que se están viendo en esta etapa, ¿no? Y los otros se ven diferentes, se ven más llamativos. Creo que cumplen más con su cometido, ¿no? Otro lugar ideal para la aplicación de personajes sin duda son los dulces, ya que hacen más atractivo que el producto sea vistoso para los niños, ¿no? Que lo encuentren divertido, que lo encuentren diferente. Entonces esta evolución de Physis es muy interesante, ya que yo creo que es una evolución en la que fueron entendiendo cómo el vaso como tal no lograba bien la meta. Y creo que tampoco lo lograron con los dos niños. Pero la aplicación de los personajes según el sabor, ahí fue donde yo creo que le pegaron y ya fue súper exitosa, ¿no? Recordemos que a los niños les encanta la exageración, las cosas asquerosas, los personajes extraños, la aventura. Yo creo que todos estos polvos logran ese mensaje, ¿no? O sea, sí te quieres comer el de naranja y embarrarte en tu bicicleta y convertirte en ese personaje, ¿no? O sea, sí creo que te invitan a imaginar. Estos animales que dependiendo del personaje, el color del personaje es el líquido, también me puedo imaginar que tengan esta relación, ¿no? Yo creo que es más fácil que un niño compre ese dulce, ¿no? Que pidan ese dulce o imaginarte volar con el personaje de Kool-Aid, no tanto la jarra, pero el personaje de atrás me parece sensacional. Y no hay nada que te diga mejor que el sabor de una banana que un chango loco tragándose una banana, ¿no? Vamos, una fotografía de un chango no lograría el mismo efecto. Ahora, ¿qué tal esta línea de productos para Halloween? Este es un excelente ejemplo para demostrar que el resultado será mucho mejor con caricaturas y personajes que poniendo a un niño con el dedo atravesado por una navaja, ¿no? A los personajes nos los topamos por todos lados, ¿no? Y creo que generan este vínculo ideal con el consumidor. Es más fácil este personaje con su barba científica o el anuncio con el chavito de los dientes que poner una fotografía con un cuate con esa barba. No se lograría el mismo resultado, ¿no?
Y pues sí, yo creo que tarde o temprano nos vamos a encontrar a los personajes hasta en la sopa. Por eso me encanta este proyecto que realizó Chris de Beast is Back. Y me encanta porque yo creo que le demuestra a Campbells cómo aplicando personajes, el simple hecho de aplicar personajes, le generaría mucho éxito con su consumidor, ¿no? Y la idea de Chris fue generar estos personajes dependiendo de la sopa y creó estas etiquetas para que tú las pudieras imprimir y pegar en tu casa. Así, por ejemplo, la sopa de tomate creó al vampiro, a los fideos la bruja, o para los tallarines una momia, ¿no? Y creo que demuestra perfectamente cómo Campbell's podría generar este vínculo especial con los niños y ser mucho más exitosos, ¿no? Ahora vamos a hacer un recap final de esta sección en la que platicamos de la aplicación de personajes en producto, ¿no? Y tenemos que recordar que si es un nuevo medio va a generar nuevas características, sin embargo vamos a mantener cierta consistencia con las que ya vimos en la animación. También es importante recalcar que va a ser siempre mucho más fácil crear un vínculo con un personaje, ¿no? Y si se dieron cuenta, vimos paletas de color más amplias, la aplicación de texturas y brushes. Y finalmente yo creo que la respuesta siempre va a estar en humanizar. Ahora vimos que mediante limitantes y características tanto en animación como publicidad es como empezamos a generar estos personajes, ¿no? Sin embargo, cómics, videojuegos, juguetes y otras más por sus mismas limitantes van a generar unas nuevas características que también aplicarían a los personajes, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque dependiendo de para qué va a ser aplicado tu personaje, puede ser que sea necesario que tenga determinadas características para las cuales tú tengas que hacer una investigación especial. Pues ya vimos cómo los personajes terminaron estando hasta en la sopa. Esta es una excelente solución de The Beast is Back que nos demuestra cómo crear este vínculo entre producto y consumidor. Así es que ya estuvo bueno de computadora, ahora vamos a soltar unos rayones.